Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal. Seguimos hablando de las disciplinas espirituales y el día de hoy vamos a hablar del ayuno. Y este tema, como la mayoría, se va a dividir en dos partes. Esta es la primera de ellas. Y en la caja de comentarios y en la descripción les voy a dejar el link para el segundo tema. Espero que lo puedan disfrutar. Dice Cornelius Plantinga Jr., la autocomplacencia es enemiga de la gratitud y la autodisciplina suele ser su amiga y generadora. Por eso la glotonería es un pecado mortal. Los primeros padres del desierto creían que los apetitos de una persona están vinculados. Los estómagos llenos y los paladares hastiados eliminan nuestra hambre y sed de justicia. Arruinan el apetito por Dios. Piensa rápido. ¿Cómo se ven las personas que ayunan? ¿Qué tipo de personas te vienen a la mente? ¿Parecen un poco extraños? ¿Son tipos Juan el Bautista, legalistas, locos por la salud? ¿Te viene a la mente Jesús cuando piensas en ayunar y en ayunadores? Jesús practicó y enseñó el ayuno. ¿Lo sabías? Y sin embargo, el ayuno es la más temida e incomprendida de todas las disciplinas espirituales. Una razón por la que muchos temen el ayuno es la creencia de que nos hará parecer innecesariamente como extraños o provocará consecuencias indeseables. Tememos que el ayuno nos haga fanáticos con los ojos hundidos o extraños para Dios. Nos preocupa que nos haga sufrir terriblemente y nos dé una experiencia generalmente negativa. Para algunos cristianos, el ayuno con fines espirituales es tan impensable como caminar descalzo por una fogata o tocar serpientes venenosas para demostrar su devoción. El ayuno es la disciplina más incomprendida debido a la escasez de conciencia contemporánea sobre él. A pesar de que hoy hay un renovado interés por el ayuno, ¿cuántas personas conoces que practican el ayuno? ¿Cuántos sermones has escuchado sobre el tema? En la mayoría de los círculos cristianos, rara vez escucharás mencionar el ayuno, y pocos habrán leído algo al respecto. Y, sin embargo, es mencionado en las escrituras muchas veces, incluso más veces que algo tan importante como el bautismo. Aproximadamente 77 veces se menciona el ayuno por unas 65 veces que se menciona el bautismo. Los cristianos en una sociedad glotona, sin negación y autoindulgencia, pueden tener dificultades para aceptar y comenzar la práctica del ayuno. Pocas disciplinas tan radicalmente contra la carne y la corriente principal de la cultura como esta. Sin embargo, no nos atrevemos a pasar por alto su significado bíblico. Por supuesto, algunas personas por razones médicas no pueden ayunar. Aún así, incluso aquellos que no pueden ayunar pueden disfrutar de muchas aplicaciones de esta disciplina. Ningún cristiano debería ignorar los beneficios del ayuno en la búsqueda disciplinada de una vida semejante a la de Cristo. El ayuno cristiano es la abstinencia voluntaria del creyente de la comida con fines espirituales. Otros tipos de ayuno, a pesar de los beneficios que pueden producir para la mente y el cuerpo, no pueden clasificarse como ayunos cristianos. Y el ayuno de un no cristiano no obtiene valor eterno. Es para los creyentes en Cristo porque la disciplina debe estar arraigada en una relación con Cristo y practicada con el deseo de llegar a ser como Jesús. Los creyentes deben ayunar de acuerdo con la enseñanza bíblica y con propósitos centrados en Dios. Es voluntario, en el sentido de que el ayuno no debe ser coaccionado. Y el ayuno es más que la mejor dieta para el cuerpo, es la abstinencia de alimentos con fines espirituales. Permítanme abordar primero el hecho de que, estrictamente hablando, el ayuno es abstinencia de alimentos. Existe una visión más amplia, aunque a menudo pasada por alto, del ayuno en la que, con fines espirituales, una persona se abstiene o se niega a disfrutar de algo que no sea la comida. A veces, por ejemplo, podemos percibir la necesidad de ayunar por involucrarnos con otras personas o por los medios de comunicación, por un deporte, un pasatiempo, por hablar, por dormir, inclusive por el sexo y así sucesivamente. La razón podría ser que sentimos que la actividad está ejerciendo demasiada influencia en nuestro corazón o en nuestro tiempo y necesitamos ayunar para recuperar una perspectiva más bíblica. O podría ser simplemente que queremos la libertad de estar más absortos en un mensaje o en un enfoque espiritual particular. Martin Lloyd Jones afirma la aceptabilidad de esta definición más amplia del ayuno. Él dice, para completar el asunto, agregaríamos que el ayuno, si lo concebimos verdaderamente, no debe limitarse únicamente a la cuestión de la comida y la bebida. El ayuno debe incluir la abstinencia de cualquier cosa que sea legítima en sí misma por el bien de algún propósito espiritual especial.
Hay muchas funciones corporales que son correctas, normales y perfectamente legítimas, pero por razones especiales y peculiares en determinadas circunstancias deben controlarse. Eso es ayunar. Allí sugiero, hay una especie de definición general de lo que se entiende por ayuno. Entonces, si bien es apropiado hablar del ayuno desde cualquier libertad legítima, técnicamente hablando, la Biblia usa el término solo en su sentido primario, es decir, abstinencia de alimentos. En este episodio limitaré mis comentarios a ese tipo de ayuno. Para entender el ayuno con propósitos espirituales, ten en cuenta que la Biblia distingue entre varios tipos de ayunos, aunque no utiliza las etiquetas que empleamos con frecuencia hoy día para describir estos ayunos. Se pueden encontrar cada una de las siguientes. Un ayuno normal implica abstenerse de todos los alimentos, pero no del agua. Mateo 4.2 informa que Jesús, después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. No dice nada acerca de que él haya tenido sed. Además, Lucas 4.2 dice que no comió nada en aquellos días, mas no dice que no bebió agua. Dado que el cuerpo normalmente puede funcionar solo unos pocos días sin agua, asumimos que bebió agua durante estas semanas, a menos que, ya sea posible, este haya sido un ayuno sobrenatural, como se va a describir a continuación. Abstenerse de comer, pero beber agua o quizás otros líquidos es el tipo más común de ayuno cristiano. Un ayuno parcial es una limitación de la dieta, pero no la abstención de todos los alimentos. Durante 10 días, Daniel y los otros 3 jóvenes judíos solo tuvieron verduras para comer y agua para beber, de acuerdo a Daniel capítulo 1, versículo 2. Mateo 3.4 dice que para el rudo profeta Juan el Bautista, su alimento eran las langostas y la miel silvestre, durante un periodo de tiempo desconocido. Históricamente, los cristianos han observado ayunos parciales al comer porciones de comida mucho más pequeñas de lo habitual durante un tiempo determinado y o comiendo solo unos pocos alimentos simples. De esta forma, muchos de los que no pueden observar con seguridad un ayuno normal lo pueden hacer. Un ayuno absoluto es evitar todos los alimentos y los líquidos, incluso el agua. Se nos dice que se retiró luego Esdras, pero no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los que habían regresado del cautiverio. Esto lo encontramos en Esdras capítulo 10, versículo 6. Cuando Esther pidió que los judíos ayunaran y oraran por ella, ella dijo: Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, ayunad por mí, y no comáis ni bebáis durante 3 días y 3 noches. Esto está en Esther capítulo 4, versículo 16. Después de que el apóstol Pablo se convirtió en el camino a Damasco, Hechos 9:9 nos dice, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. La Biblia también describe un ayuno sobrenatural. Hay 2 casos de esto. Cuando Moisés escribió sobre su encuentro con Dios en el monte Sinaí, dijo: Estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua. Deuteronomio 9:9. Primera de Reyes 19:8. Podría estar diciendo también que Elías hizo lo mismo cuando fue al lugar del ayuno milagroso donde estuvo Moisés. Dice allí: se levantó pues, comió y bebió. Fortalecido con aquella comida, anduvo 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Estos requirieron la intervención sobrenatural de Dios en los procesos corporales y no se pueden repetir sin el llamado específico y la provisión milagrosa del Señor. Un ayuno privado es al que se hace referencia con mayor frecuencia en este episodio y lo que Jesús quiso decir en Mateo 6, 16, 18 cuando dijo que debemos ayunar de una manera que nadie se dé cuenta. Los ayunos congregacionales son del tipo que se encuentran en Joel 2, 15 al 16, en donde dice: tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión. Al menos una parte de la congregación de la iglesia de Antioquía estaba ayunando junta en Hechos 13:2, como lo demuestran las palabras de Lucas, de que dice: ministrando estos al Señor y ayunando. La Biblia también habla de ayunos nacionales. En respuesta a una invasión, el rey Josafat, en 2 de Crónicas 23, convocó un ayuno nacional. Josafat tuvo miedo y humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Todos los judíos fueron llamados a ayunar en Nehemías 9:1 y en Esther 4:16. Y el rey de Nínive proclamó
un ayuno para todo su pueblo en respuesta a la predicación de Jonás. Lo podemos ver en Jonás 3, Jonás 3, 5 al 8. Por cierto, durante los primeros días de Estados Unidos como nación, el Congreso proclamó 3 ayunos nacionales. Los presidentes John Adams, James Madison, llamaron a todos los estadounidenses a ayunar. Y Abraham Lincoln lo hizo en 3 ocasiones distintas durante la Guerra Civil. Dios estableció un ayuno regular en el Antiguo Testamento. Cada año, todo judío debía ayunar en el día de la expiación. Eso está en Levítico 16, 29 al 31. Mientras estaban en Babilonia, los líderes de los judíos instituyeron otros 4 ayunos anuales. Lo podemos ver en Zacarías 8, 19. El fariseo en Lucas 8:12 se felicitó a sí mismo en oración por mantener la tradición de los fariseos diciendo, ayuno 2 veces por semana. Otro caso, sin una autorización bíblica, tenemos a John Wesley, quien dijo que no ordenaría el ministerio metodista a ningún hombre que no ayunara regularmente todos los miércoles y los viernes. Finalmente, la Biblia menciona ayunos ocasionales. Estos ocurren en ocasiones especiales, cuando surge la necesidad. Este era el tipo de ayuno que tanto Josafat como Esther pedían en vista de sus circunstancias. Este es el tipo de ayuno que Jesús implica en Mateo 9:15 cuando dice, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. El ayuno más común entre los cristianos de hoy probablemente se incluiría en las categorías de normal, es decir, abstenerse de comer, pero incluir el consumo de agua, privado y ocasional. Y es que, querido oyente y querida oyente, Dios espera que ayunemos. Para quienes no están familiarizados con el ayuno, la parte más sorprendente de este episodio puede ser el descubrimiento de que Jesús esperaba que sus seguidores ayunaran. Nota las palabras de Jesús al comienzo de Mateo 6, 16 y 17. Él dice allí, cuando ayunéis, pero tú cuando ayunes. Al darnos instrucciones sobre qué hacer y qué no hacer cuando ayunamos, Jesús asume que ayunaremos. Esta expectativa es más obvia aún cuando comparamos estas palabras con sus declaraciones en este mismo pasaje. En Mateo 6, 2 al 3, sobre dar, él dice, cuando, pues, des, pero cuando tú des, te invito también a que compares las palabras de Jesús en esa misma sección con Mateo 6, 5 y 7 al acerca de la acción de orar. Allí dice, cuando ores, pero tú cuando ores y al orar, nadie duda de que debemos dar y orar. De hecho, los cristianos comúnmente usan este pasaje para enseñar los principios de Jesús sobre dar y orar. Y dado que no hay nada aquí ni en ninguna otra parte de las escrituras que indique que ya no necesitamos ayunar, y dado que sabemos que los cristianos en el libro de los Hechos ayunaron, podemos ver el 9:9, Hechos 13:2, 14:23, podemos concluir que Jesús todavía espera que sus seguidores ayunen hoy día. Más claras aún son las palabras de Jesús en Mateo 9, 14 al 15. Inmediatamente después de llamar a Mateo, el recaudador de impuestos, para que lo siguiera, Jesús se fue a la casa de Mateo para comer. Los fariseos vinieron y preguntaron cómo Jesús podía comer con un pecador de estos. Los discípulos de Juan el Bautista también tuvieron un problema con aquello. Como Juan, eran hombres decididos que participaban en su ministerio de llamar a la gente al arrepentimiento. Y el ayuno era parte de su discipulado. Debían señalarle a la gente a Jesús como lo hizo Juan, pero estaban confundidos por el contraste de la fiesta de Jesús aquí y el ayuno que Juan a menudo les instaba. Entonces le preguntaron a Jesús, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Jesús dijo que llegaría el momento en que sus discípulos ayunarían. Ese momento es ahora. Jesús, el novio de la iglesia, está en el cielo. Su pueblo ayuna como parte de su anhelo y anticipación de su regreso. El ayuno cristiano, escribió John Piper, en su raíz es el hambre de la nostalgia de Dios. A veces, el ayuno parece ser la única manera de responder al dolor de nuestro corazón por la consumación de todas las cosas, por el tiempo que por fin estemos con Dios y todas las cosas sean restauradas, renovadas y enmendadas, hasta que el novio regrese por su esposa. Él sabe cómo estos anhelos por Él inclinarán nuestro corazón con el resultado de que ayunaremos.
Las únicas instrucciones que dio, además de las ya mencionadas, están en Mateo 6, 16 al 18. Allí Jesús nos dio un mandamiento negativo, un mandamiento positivo y una promesa. El mandamiento negativo es primero. Allí dice, cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas que desfiguran sus rostros para mostrar a los verdaderos hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Eso está el versículo 16. Cuando ayunes, no lo anuncies por tu forma de ver o actuar. No parezcas miserable. No hables de lo hambriento que estás. No descuides tu apariencia. El mandamiento positivo es el siguiente. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza con aceite y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Versículos 17 y 18. En lugar de parecer como una ave carroñera hambrienta, preséntate tan bien que nadie pueda darse cuenta que por tu apariencia que estás ayunando. El único observador de tu ayuno debería ser el que está en secreto. Nadie más debe saber que estás ayunando a menos que sea absolutamente inevitable o necesario. Si estás casado o si alguien te cocina con regularidad, la cortesía puede requerir que le informes a tu cónyuge o a otra persona sobre tu ayuno. El problema no es si la otra persona sabe o pregunta sobre tu ayuno, sino si quieres que él o ella lo sepa o pregunte para que puedas parecer más espiritual. El primer caso simplemente proporciona información que alguien necesita o está solicitando. Este último revela hipocresía y viola el mandato que Jesús dio al comienzo de este mismo capítulo de Mateo. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera que no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Esto está en Mateo 6:1. Entonces Jesús nos dio una promesa sobre el ayuno. En el versículo 18 dice, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. No dijo cuando el Padre te recompensará, ni cómo te recompensará, pero Jesús prometió que tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Tan cierta como cualquier promesa en las Escrituras es la promesa de que Dios te bendecirá y te recompensará cuando ayunes de acuerdo con su santa palabra. Es interesante que Jesús no nos dio ningún mandamiento sobre la frecuencia o el tiempo que debemos ayunar. Al igual que las otras disciplinas espirituales, el ayuno nunca debe convertirse en una rutina legalista vacía. Dios se ofrece a bendecirnos mediante el ayuno con la frecuencia que deseemos. Dado que Jesús no nos instruyó específicamente sobre el asunto, ¿cuánto tiempo debemos ayunar? En la Biblia encontramos ejemplos de ayunos que duraron un día o parte de un día. Podemos ver Jueces 20:26, Primera de Samuel 7:6, Segunda de Samuel 1:12, también el capítulo 3, versículo 35, Nehemías 9:1, Jeremías 36:6. También un ayuno de una noche. Esto está en Daniel 6:18 al 24. Ayunos de 3 días. Esther 4:16, Hechos 9:9. Ayunos de 7 días. Podemos ver 1 Samuel 31:13. Segunda de Samuel 12:16 al 23. Un ayuno de 14 días. Esto está en Hechos 27, 33 y 34. Un ayuno de 21 días. Esto está en Daniel 10, versículos 3 al 13. Ayunos de 40 días. Esto está en Deuteronomio 9:9. Primera de Reyes 19:8. Mateo 4:2. Y ayunos de una duración indeterminada, como en Mateo 9:14, Lucas 2:37, Hechos 13:2 y Hechos 14:23. Estrictamente hablando, la abstinencia de una comida con propósitos espirituales constituye un ayuno. Entonces, la duración de tu ayuno depende de ti y del liderazgo del Espíritu Santo. Si te ha gustado este video, te invito para que te suscribas si no lo has hecho y para que le des clic en la campanita y de esta manera YouTube te avise cuando subo mi próximo video. También te invito para que escribas en la caja de comentarios y me dejes tus impresiones. Y si me quieres apoyar, lo puedes hacer también con un like, con un me gusta y también para que compartas este video a aquellas personas que tú creas que se pueden beneficiar con este tipo de contenidos.